Uno de mis artistas favoritos es el Bosco, y siempre que estoy delante del Jardín de las Delicias me hago la misma pregunta. ¿De qué iría puesto este hombre? Pues empecemos por el final. No sé a vosotros, pero a mí la expresión flipar en colores me hace pensar siempre en lo mismo. Efectivamente, en la dietilamina de ácido lisérgico o LSD. Este fue sintetizado por primera vez por el químico suizo Albert Hofmann en 1938 a partir de la ergotamina, que es un compuesto químico que se obtiene del cornezuelo o ergot, un hongo parásito del centeno y otros cereales. 5 años después de su descubrimiento y en plena Segunda Guerra Mundial, Hofmann volvió a sintetizar LSD, aunque esta vez lo absorbió accidentalmente a través de las yemas de los dedos, descubriendo así sus efectos. Vamos, que flipó en colores, literalmente, y no tuvo otra idea que volver a su casa en bicicleta. Hofmann tuvo una experiencia psicodélica, es decir, sufrió alucinaciones, ansiedad y sinestesia. Este fue el primer viaje de la historia y se rememora cada 19 de abril como el día de la bicicleta. Hofmann describió así su primera experiencia. En un estado de ensueño con los ojos cerrados, percibí un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias, con un juego de colores intenso y caleidoscópico. Estas sensaciones descritas por Hofmann, acompañadas de otros síntomas, se han descrito numerosas veces a lo largo de la historia como atribuidas al ergotismo. Esta era la enfermedad que producía la ingesta de cereales, en mayor parte centeno, infectados por el cornezuelo. Hay varios tipos de ergotismo, pero en ellos es común la presencia de alucinaciones derivadas no solo de la fiebre, sino también de los efectos de la ergotamina en el sistema nervioso central. La primera mención al ergotismo se remonta a Siria 600 años antes de Cristo, pero se convirtió en epidemia en la Edad Media. Desde entonces se conoce a esta enfermedad como fuego de San Antonio, ya que los monjes de esta orden eran conocidos por sanar a aquellos afectados por ergotismo. Pero volvamos al principio de nuestra historia. Curiosamente, el Bosco hizo varias interpretaciones de las tentaciones de San Antonio Abad y además hizo numerosas ilustraciones de personas amputadas y miembros desmembrados. La necrosis en las extremidades y como consecuencia su amputación era otro de los efectos del ergotismo. Los pies cortados son uno de los elementos más repetidos en la iconografía del Bosco. Estas manifestaciones, acompañadas del surrealismo reinante en sus obras, ha despertado mucho interés a nivel médico y muchísimas fuentes apuntan a que el mismísimo Bosco padecía alucinaciones derivadas del ergotismo. Pero, ¿iba puesto por la vida de ergotamina el Bosco? Estas vívidas, provocativas e imposibles imágenes pueden encontrarse a lo largo de toda la producción artística del Bosco. Los temblores producidos por el ergotismo no habrían hecho posible la atención al detalle que presenta su iconografía y, más importante, la naturaleza fatal de esta enfermedad hace improbable que el Bosco la sufriera, ya que vivió hasta los 66 años. Por ello, la hipótesis de que Hieronymus tuviera una adicción a sustancias alucinógenas es poco probable. Otros autores, cuyas interpretaciones están basadas en el psicoanálisis, utilizan las numerosas connotaciones eróticas presentes en la obra del Bosco como excusa para tildarlo de sodomita con perversiones sexuales. Estas hipótesis dicen mucho más de quienes las formulan que del artista en sí mismo, ya que probablemente están proyectando sus propias frustraciones. Freud hizo mucho daño, pero ya hablaremos de él en otro momento. Otras interpretaciones apuntan a que el Bosco podría sufrir del síndrome de Charles Bonnet, que es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de alucinaciones visuales, que suelen ser complejas y estructuradas en pacientes con estado cognitivo conservado, importante deterioro de la agudeza visual y sin evidencia de enfermedad psiquiátrica o neurológica asociada. Las alucinaciones descritas por enfermos de este síndrome incluyen conjunción de objetos inapropiados y a veces chocantes, ilusiones de texto y música, gran exageración de rasgos faciales, artículos saliendo de un recipiente análogo a una cornucopia, y curiosamente son comparables a gran parte de la iconografía del Bosco. Lo cierto es que, a pesar de estas numerosas interpretaciones, la única conclusión que podemos extraer es que la persona del Bosco sigue siendo un enigma. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el Bosco le daba al LSD medieval? ¿Era víctima de alguna dolencia o simplemente era una mente maravillosa y disruptora muy avanzada para su época? Déjame tu opinión en comentarios y hablamos. Gracias por llegar al final y nos vemos pronto.